¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta oportunidad y a pedido de algunos estudiantes que necesitaban algunas explicaciones en torno a este tema, es que pensé en ir armándoles algunos videos para facilitarles algunas cuestiones que tienen que ver con la historia de la geografía. La clase pasada ustedes trabajaron el determinismo geográfico de Ratzel, la antropogeografía, y lo hicieron también a través de un artículo periodístico de Página 12, que lo escribió Alcira Argumedo, en donde ella planteaba de manera contemporánea algunos ejemplos para poder aplicar el concepto del espacio vital. Avanzando en esta historia de la geografía, hoy les voy a presentar a Paul Vidal de la Blache, que fundó la Escuela Francesa de Geografía. Un poco en contraposición a la coyuntura de la Tercera República en Alemania, ustedes van a ver que todo el tiempo en el texto se opone a las ideas de Ratzel. Y esto tiene también mucho que ver en el contexto histórico, económico y social de Francia. Los antecedentes son el conflicto de interés con Alemania, como les dije, la coyuntura de la Tercera República y el desarrollo histórico francés del siglo XIX. Aparece entonces con Vidal de la Blache una otra escuela, una gran escuela de la geografía que se opone a las de Ratzel, como les expliqué. Funda la Escuela Francesa de Geografía en un contexto histórico de la Revolución Francesa como un movimiento popular, donde se conforma un Estado que responde a los intereses de la burguesía. Ustedes saben que la burguesía generó importantes cambios radicales, ¿no? Dominando sus relaciones capitalistas. En ese marco, en ese contexto, en esos objetivos, en esos propósitos de ese contexto, es que nace esta geografía de Paul Vidal de la Blache. Este pensamiento era totalmente antipositivista, que era el que estuvimos viendo hasta el momento. Pero también era idealista por una época. Rechaza totalmente el determinismo natural y reafirma la libertad humana. Algunos puntos que después vamos a profundizar de esta escuela regional francesa es que se asume a la región como objeto de estudio de la geografía. ¿Vieron la geografía regional? Las regiones geográficas tal cual nosotros las conocemos, de la escuela, de los libros de texto. Bueno, esta es la región geográfica. Porque asume que la región es un área donde tiene un lugar las relaciones entre los fenómenos físicos y humanos. Estas relaciones, dentro de este espacio, de la región, se prolonga a lo largo de la historia con sus cambios y con sus continuidades, y hay una interacción entre los elementos físicos y los del hombre, ¿no? Los antrópicos, que dan lugar al paisaje, ¿no es cierto? Tal cual lo vemos, tal cual lo percibimos. Esta concepción, esta interacción entre el medio y sociedad va a combatir totalmente, se va a oponer al determinismo ambiental asumiendo una postura que se le va a llamar la postura posibilista, que esto lo vamos a ver en un próximo video. Acá les presento la pantalla partida, ¿no es cierto? Es un esquema en donde ustedes van a encontrar la geografía de Ratzel por un lado y la geografía de Vidal de la Blache por el otro, ¿no? Entonces tenemos a Ratzel, que ya lo vieron la clase pasada, donde habla de cuestiones políticas en su tesis ratzeliana, ¿no? Habla de un Estado donde se exprimía el autoritarismo, ¿no? El agente social privilegiado de análisis del Estado. Por el otro lado, las formulaciones de Ratzel se radicaron en su carácter naturalista, tratarán temas de cuestiones totalmente políticas. El análisis sería resultado del paisaje en la acción humana y la idea de la determinación de la historia por las condiciones naturales. En cambio, Vidal de la Blache, en contraposición, manifiesta un tono más liberal, ¿no? En consonancia en un contexto de la Revolución Francesa. Parte de que el hombre es abstracto del liberalismo. Vidal de la Blache, además,
poniéndose en un lugar objetivo, critica los intereses políticos que plantea Ratzel y dice que la geografía necesita una neutralidad del discurso científico. Atacó directamente el carácter apologético del expansionismo alemán. Entonces, yo hago una pregunta, ¿no? La geografía vidaliana, o sea, la geografía de Vidal de la Blache, ¿no encierra una legitimación ideológica de los intereses franceses? ¿Existe esa neutralidad que está planteando? Bueno, Vidal además criticó la minimización del elemento humano que aparecía como pasivo en las teorías de Ratzel y defendió el componente creativo, ¿no es cierto?, de la acción humana. Valoriza la historia y el análisis, ¿no es cierto?, del espacio sería el resultado de la acción humana en el paisaje. Vidal niega totalmente la determinación. Yo acá les tomé tres aspectos fundamentales de Vidal de la Blache como para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer la guía de preguntas. Vidal imprimió en el pensamiento geográfico el mito de ciencia aséptica, proponiendo una despolitización. Vuelvo a preguntar, ¿existe? ¿Se puede despolitizar la ciencia? Vidal reprodujo esta desocialización del saber, que es una verdad en verdad una forma de descomprometerlo con la práctica social y de disimular su contenido ideológico. ¿Se puede disimular el contenido ideológico? Para que ustedes lo vayan pensando, ¿no? Cuando yo hago un trabajo de investigación, me paro en cualquiera de los paradigmas, ¿puedo disimular mi contenido ideológico? A pesar de aumentar la carga humana del estudio geográfico, este autor no rompió totalmente con una visión naturalista, pues dice explícitamente, la geografía es una ciencia de los lugares, no de los hombres. Entonces, esa crítica que le hace a Vidal de la Blache no es tal, ¿sí? Vidal de la Blache propone un análisis geográfico, observación de campo, inducción a partir del paisaje, particularización del área enfocada, con los trazos históricos y los naturales, comparación de las áreas estudiadas y del material levantado en terreno, ¿no? Y clasificación de las áreas y los géneros de vida en series de tipos genéricos. Eso es lo que nosotros llamamos región geográfica. Hacemos una síntesis entonces de lo que es la geografía que propone Vidal de la Blache. Define el objeto de la geografía como la relación entre hombre y naturaleza. Hay algo importante acá que habla de cómo el hombre puede transformar la naturaleza. Por eso surge el concepto de posibilismo, que luego lo vamos a ver más adelante en la corriente de Lucien Febvre. Más adelante denomina lo que es género de vida, que es la relación entre la población y los recursos, pero en una situación de equilibrio. Al mismo tiempo, Vidal de la Blache define lo que es la región geográfica, como lo vimos en la diapositiva anterior. Pero fíjense lo más importante. Vidal de la Blache habla de población, de agrupamiento, pero nunca de sociedad. Habla de establecimientos humanos, pero nunca de relaciones sociales. Habla de las técnicas y de los instrumentos de trabajo, pero no de los procesos de producción. En un próximo video vamos a seguir trabajando esto de la historia de la geografía. Seguramente vamos a ver algo más sobre posibilismo.